Pasamos a otro punto, a otro tema, que tiene que ver algo muy similar también, pues como con la emisión en este caso de documentos, pero a nivel de la exógena. A nivel de la exógena, en este caso, claramente, digamos que es lo que les permite a ustedes como inmobiliaria reportar ante la DIAN, que claramente hay unos ingresos recibidos, pero para terceros. ¿Cómo? Entonces vamos a ver cómo desde Nubi se pueden emitir en este caso toda esa información a nivel de los reportes de una manera muy sencilla, también teniendo presente claramente algunas consideraciones que les voy a mostrar en un momento. El objetivo es que desde Nubi puedan ver la forma de lograr de que estos procesos sean más automatizados y de una manera más consolidada para que puedan, en este caso, si exportar la información, ya que las versiones que tenemos actualmente a nivel de los reportes de exógena están de acuerdo como el último prevalidador, ¿cierto? Que es como con el cual se debe de presentar para que claramente concuerde y coincida con lo que se debe de presentar a nivel de la DIAN. Directamente en Nubi, como les menciono, el trabajo en este caso ya está realizado, ¿cierto? Debido pues como a estos procesos que hemos venido implementando, esa información ya está lista para que sea simplemente con dos consideraciones mínimas que hay que tener presente, les permita de una manera muy ágil y sencilla ahorrarse trabajos que puedan ser como muy dispendiosos o que tomen de mucho tiempo para la emisión de esta información, ¿cierto? En ese caso tenemos vamos a iniciar por lo que son en este caso los formatos 10, donde los formatos 10 nos van a, en este caso, a permitir generar esta información, aunque claramente les voy a compartir algunas em, partecitas a tener presente para que permita pues que de una manera muy sencilla eh, generar este formato en el sistema. Los formatos que vamos a ver a continuación, digamos que está incluido para todos los formatos 10. Listo. Esta explicación vamos a visualizarla con uno de los formatos. En este caso sería el de referencia al 1001, pero digamos que tendría la misma ejecución para cualquier formato 10. Estos formatos 10 vamos a ver cómo los podemos generar y qué recomendaciones hay que tener presentes. Para generar los reportes de exógena directamente, cualquier reporte exógena lo vamos a encontrar en el módulo de contabilidad. Aquí en el módulo de contabilidad vamos a tener un menú lateral en la parte izquierda donde hay un campo que se llama información exógena. Dentro de la información exógena, si ingresamos, aquí vamos a tener esta interfaz, donde en esta interfaz, en la parte superior al lado derecho, vamos a tener un botón que se llama administrar. Este botón de administrar lo que nos va a permitir es que si yo ingreso directamente acá en esta sección, me van a aparecer todos los reportes de exógena que en este caso hay disponibles entre los formatos 10, 16 y 52, que ahorita pasamos un poquito a ellos, que son los que actualmente dispone Nubi ya para reportar, ¿cierto? A nivel de los formatos 10 hay una pequeña configuración que debemos de tener presente para poder emitirlos. ¿En qué consiste esta configuración que cuentan los formatos 10? De la siguiente manera. Los formatos 10, en este caso, como bien podemos ver, cuentan con códigos donde estos códigos ya vienen predefinidos y preestablecidos por los formatos de la DIAN, donde estos códigos, a nivel de código o grupos de cuentas, se deben de agregar las cuentas contables que a nivel de la inmobiliaria se manejen para estos grupos en específico, ¿cierto? Ya estos grupos en específico a nivel de estas cuentas, una vez los vayamos agregando, ¿cierto? Con las cuentas contables que aquí agreguemos, dependiendo en este caso el formato 1001, que son de costos y gastos, ¿cierto? Esas cuentas que manejemos acá pues se tienen que agregar como todas, ¿cierto? Como para que luego nos coincida, ¿cierto? Con una vez generemos el reporte, una vez agreguemos esas cuentas contables, Nubi ya trae pues como ese grupo, ¿cierto? Ese grupo de estos grupos o códigos que encontramos acá para que se agreguen las cuentas correspondientes, que en este caso deban de ir según los que se hayan movido contablemente.
Hay una columna asociada que en este caso es donde nos va a traer esos valores de esas cuentas contables, ¿cierto? A nivel de los movimientos que tuvieron esas cuentas, en esta columna asociada, cuando luego generemos el reporte, es donde donde vamos a visualizar esos valores de esos movimientos de esas cuentas contables. Esto con el propósito de que también si hubieron, en este caso a nivel de los costos y gastos, retenciones que se hayan aplicado tal vez algunos de estos, también agregamos las cuentas de retenciones que se hayan movido, en este caso, de los diferentes ítems o conceptos de los documentos a los cuales se hayan generado para que cuando dispongamos de esta información aquí a nivel de nuestra configuración para el reporte, nos permita ya aquí, nos devolvemos un nivel, venir por esta tablita que estamos viendo y seleccionar nuestro reporte, un ejemplo en este caso con el que vemos el ejercicio, el 1001, donde contamos con tres diferentes formas de previsualizar la información. Entre ellos, la primera opción que justamente tiene ese nombre, previsualizar, quiere decir que aquí mismo en Nubi nos generaría ese reporte en una tablita en la parte inferior con los datos de las personas y los movimientos que tengan de acuerdo a las cuentas que seleccionamos hace un momento en la configuración. Tenemos el Excel que nos permite descargarnos ese formato con esa información, en este caso en un archivo de Excel, o se dispone también de una opción que se llama XML, que nos permitiría en este caso descargarnos ese archivo XML con toda esa información del formato seleccionado. Luego hay que seleccionar, pues, como el número del envío, de acuerdo como si ya se ha presentado o no se ha presentado todavía algún reporte, colocar el número de envío que se va a hacer en este caso a la DIAN, y luego las fechas de consulta de acuerdo al formato seleccionado. Un ejemplo, si lo vamos a emitir por el año anterior, 2025, aquí seleccionaríamos ese rango de fechas, tanto la inicial como la final, para que luego por medio de este botón nos permita generar el reporte. En este caso lo generamos de la forma como se llama de previsualizar. La forma de previsualizar aquí mismo en esta interfaz nos va a generar esta información, donde esta información viene acorde a los movimientos que tuvieron los terceros en el año seleccionado con base a las cuentas contables que veíamos hace un momento, ¿cierto? Donde aquí nos va a traer en este caso pues el concepto, tipo de documento, el número de identificación, nombres, apellidos, entre otros, direcciones, códigos, municipios, país de residencias, y encontramos al final dos columnas que eran las que veíamos hace un momento, la de pago o abono en cuenta deducible, y si hubieron en este caso retenciones, las cuentas a nivel de retenciones, y si hubieron movimientos de retenciones. Recordando de que todo esto parte inicialmente, ¿cierto? Y pues hago como énfasis en este punto, de los movimientos contables con los que fueron emitidos los documentos a nivel del sistema, como quedaron en el módulo de contabilidad, ¿cierto? Que es directamente desde donde ya se basa el sistema para obtener pues como los datos que estamos viendo pues acá en este reporte. Ya en este reporte, recordando entonces que la forma como lo estamos viendo es de previsualizar, pero recordemos que también se puede exportar en los otros diferentes formatos para que se pueda luego descargar la información y luego pues se pueda presentar a nivel de la DIA. Sin más, también otro punto adicional, recordemos que esta partecita que acabamos de ver a nivel de la configuración, digamos que es como la misma lógica de funcionamiento para los formatos 10. Es decir, a nivel de estos formatos 10 de exógeno, inicialmente cuentan con una pequeña configuración que solamente se realiza una única vez, ¿cierto? Ya esta configuración queda allí guardada para que cada que se emite y se reporte como estos formatos, se pueda obtener esa información de una manera muy sencilla, ya que directamente él tomará los datos de manera automática y se nos verán reflejados acá en el informe. Continuando como con esa misma sección a nivel de lo que son temas de formatos, pasaríamos a los formatos que en este caso es el 1647.
¿cierto? El formato 1647 es un formato que ya Nubi tiene configurado, ¿cierto? En este no hay que hacer ninguna configuración, ya que él directamente toma los movimientos de lo que en este caso a nivel conocemos que los contratos manejan algo que son los escenarios contables, donde los escenarios ya tienen su configuración contable. Entonces, como esta parte ya inicialmente está lista, al emitir el formato 1647, el sistema lo permite de una manera muy sencilla porque para este no hay que hacer ningún tipo de configuración, donde vamos a conocer cómo consiste y cómo funciona para que de una manera muy sencilla puedan ver la forma de reportar estos ingresos recibidos para terceros ante la DIAN de una manera muy óptima. ¿Cómo consiste este formato? De la siguiente manera. Nuevamente ingresamos al módulo de contabilidad, ¿cierto? Y tenemos el lateral izquierdo donde tenemos la sección que se llama información exógena. A nivel de la información exógena, dentro de los reportes que inicialmente tenemos en este listado, hay uno en específico que es el 1647. Nuevamente contamos con las mismas tres opciones, ¿cierto? Para exportarlo, donde tenemos la de previsualizar, que ya vimos que nos muestra una tablita en la parte inferior, Excel o XML, que nos descarga un archivo en esas extensiones, el número del envío, el que se vaya a realizar ante la DIAN, y las fechas de consulta. Ejemplo, si vamos a sacar el reporte de 1647, todos los ingresos recibidos para terceros del año 2025, aquí colocamos la fecha inicial y fecha final. Como bien vemos, aquí no estamos realizando ningún proceso de configuración porque no es necesario, ¿cierto? Como les informo, esto viene de todos los movimientos que se hayan generado a nivel de los contratos que vienen desde los escenarios emitidos por el módulo, en este caso de tareas comunes, que son los ingresos recibidos para terceros a nivel de cánones de arrendamiento inicialmente. Nuevamente tenemos esta opción de consultar para que nos permita generar el. Cuando generamos el reporte, como ahorita lo mencionaba con los formatos 10, el reporte en este caso, digamos que ya también está configurado para que esté de acuerdo a la última versión pues, del prevalidador de la DIAN con la información que corresponde. Como el informe cuenta con muchas más columnas de las que inicialmente aquí estamos previsualizando, si lo previsualizamos nos va a mostrar inicialmente algunas de estas tablas. Pero ahorita les voy a mostrar al final que si lo exportamos viene con toda la información completa de todas las columnas con las que cuenta pues el formulario 1647, donde aquí nuevamente vemos pues como en este caso la información en este caso de los ingresos recibidos para terceros. Aquí vemos en este caso entonces números de identificación, tercero de quién se recibe el ingreso, identificación de para quién se recibe, el nombre de para quién se recibió, valores, entre otros datos, ¿cierto? Pero todavía no vemos todas las columnas. Contamos con un botoncito, una función adicional, que son estos iconitos que están a la izquierda, donde al darle clic pues como a esta opción, nos permite ver información adicional, ¿cierto? Nos permite ver pues como otros datos adicionales, pero para ver la información completa con la que cuenta el reporte, ¿cierto? Si se los comparto aquí de una manera pues como un poquito más sencilla, ¿cierto? O a manera como lo estamos viendo, ya que el reporte cuenta siempre con mucha información, ya exportado directamente, en este caso a nivel de Excel, sí se va a contar con todos los datos de todas las columnas, de todos los terceros, a nivel de esta visualización, ya como para que se tenga una visión más completa del reporte, ¿cierto? Recordando entonces nuevamente que tenemos las diferentes tres opciones para exportarlo, para que de acuerdo a la manera más sencilla y que quizás sea más óptima, de una manera para algo ágil se pueda revisar como y verificar pues como la información, ¿cierto? Entonces desde aquí se podría ver toda esa información a nivel de los ingresos recibidos para terceros. Permi- Bueno, hablando ya en este caso, también hay otros formatos que son como complementarios de alguna u otra manera, por decirlo así,
al 1647, que son los formatos 52, 5247 al 5252. Estos formatos, digamos que también son reportes donde se le detallan a la DIAN los movimientos, en este caso, de ingresos recibidos para terceros y si se realizaron pagos, en este caso, a la inmobiliaria a nombre de, pues, de cada propietario, ¿cierto? Estos formatos, digamos que también, como lo mencionaba hace un momento, a nivel del formato 1647, también vienen ya configurados, ¿cierto? Es decir, a nivel de estos formatos 52, no hay que hacer ninguna configuración, ya que estos formatos tienen como ese mismo funcionamiento, por decirlo de alguna manera, que utiliza el 1647, que son estos ingresos recibos para terceros. Estos también de una manera muy similar cumplen como con esa misma intención de reportar estos ingresos, pero de una manera un poco más como como desglosada, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Para ver los formatos 52, para que también veamos en qué consisten estos formatos, también digamos que aquí en Nubi nos permite exportar cada uno de estos formatos 52 de una manera muy sencilla, que es muy similar a lo que estamos viendo con los formatos 10, el formato 1647 y aquí los formatos 52, donde nuevamente ingresaríamos al módulo de contabilidad. Tenemos la misma opción aquí en el módulo de contabilidad, en el menú lateral de la izquierda, información exógena. Y nuevamente dentro de los formatos disponibles vamos a encontrar un poco más al final los formatos 52, donde seleccionando un ejemplo, el 5247, tenemos las mismas opciones aquí para exportarlo, para verlo en Excel, en XML o previsualizarlo directamente en Nubi, el número del envío y las fechas de consulta, ¿cierto? Hasta el momento hemos visto que son como los mismos parámetros para emitir en este caso el reporte y tenemos esta opción de consultar, que es la que nos va a permitir generar el informe acá directamente en el sistema. Este informe, como bien lo estamos viendo, también nos va a traer entonces ya en este caso directamente la información, pero un poco más desglosada en este caso a nivel del formato 52. Este que estamos viendo es el 5247, donde aquí pues nos van a traer esos movimientos, como les indico y como lo hemos visto, no hay que hacer ningún tipo de explicación, perdón, de configuración, donde aquí ya nos va a traer esos movimientos por defecto. También recordando de que tenemos o se dispone de este campo que nos permite visualizar información adicional o ya para ver pues, como tal la información completa, dependiendo si el informe trae muchas más columnas, nos va a permitir exportarlo para que se pueda ver la información completa a nivel de cualquier formato 52. Los formatos 52, en este caso, como lo mencionaba, digamos que es desglosando los registros de la información del 1647, donde el 1647 es por ello que pues, nos trae tantas de estas columnas. En este visualizaríamos un poco más desglosada esa información a nivel del reporte. Ya en este caso,